Buenas, hoy vamos a hablar, dentro de la morfología, de los pronombres, que son clave para hablar correctamente en español. Dentro de este vídeo, lo que vamos a tratar es cómo se definen y cómo se clasifican. Veremos que los pronombres sustituyen a un sustantivo desempeñando las mismas funciones que éste, y se clasifican en pronombres personales, reflexivos y recíprocos, demostrativos, indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos, y relativos. Así veremos cada uno de ellos detenidamente. Bien, empezamos con su definición. Los pronombres son palabras que aparecen en lugar de un sustantivo o de un grupo nominal en una oración. Por ejemplo, nadie te ha visto hacerlo. Ese nadie está sustituyendo a ninguna persona. Una de las características que difieren a los pronombres del resto de palabras es, por ejemplo, que nunca acompañan a un sustantivo, puesto que lo sustituyen. Esta característica nos permite diferenciar un pronombre de un determinativo, aunque tengan la misma forma. Fíjate en la oración: no me imagino cuánto dinero podemos ahorrar si dejamos de gastar en tonterías. Si te fijas, la palabra dinero es un sustantivo y cuánto se convierte en este caso en un determinativo, porque va con el sustantivo. Sin embargo, en la oración no me imagino cuánto podemos ahorrar si dejamos de gastar en tonterías, ese cuánto es un pronombre, está sustituyendo a cuánto dinero. Generalmente no van acompañados por determinativos. Esta característica nos permite distinguirlos de los sustantivos. Fíjate en la oración: dame la otra mitad. En ese caso estamos ante un determinativo. Sin embargo, dame otra mitad es un pronombre. Como ya vimos en el esquema inicial, los pronombres desempeñan las mismas funciones que los sustantivos. Te pongo una oración: yo no dije eso. Yo es un pronombre personal que está haciendo función de sujeto. No dije eso será el predicado. Eso también es un pronombre y en esta ocasión hace función de complemento directo. Un poquito más adelante en el vídeo te voy a explicar cómo distinguir un complemento directo de un indirecto. Bueno, ¿y qué clases de pronombres tenemos? Como vimos en el esquema inicial: personales, demostrativos, indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos, y relativos. Bien, empezamos con los pronombres personales. Estos nos indican la persona gramatical. Por ejemplo, yo tengo mucho frío. Yo es primera persona del singular. Tú esperas aquí. Tú es segunda persona del singular. Llamé a Juan y estuve con él. Tercera persona del singular. Entonces, yo tengo que prestar mucha atención porque según la persona gramatical, así tendré que concordarla con el verbo. Solo hay dos excepciones. Te las señalo en verde: usted y ustedes. Usted y ustedes concuerdan con el verbo en tercera persona. Te pongo un ejemplo. Es mejor que ustedes se duchen todos los días. Fíjate que duchen está en tercera persona del plural y no en segunda. Bien, dentro de las formas de los pronombres personales tenemos unas que son átonas, que van siempre acompañando a un verbo, que son me, te, lo, la, le, se, nos, os, les, las y los. Cuando van delante del verbo, normalmente se escriben como dos palabras separadas. Sin embargo, cuando van después, se suelen escribir como una palabra compuesta. Por ejemplo, te vi, se cayó, o, si va después, escúchame. Bien, y el resto son formas tónicas: yo, mi, conmigo; tú, usted, ti, contigo; él, ella, ellos, sí, consigo; nosotros, nosotras; vosotros, vosotras; ustedes, vos, ellos, ellas, consigo. Bien, la diferencia con los átonos es que con los pronombres personales tónicos puedes intercalar otras palabras entre ellos y el verbo. Por ejemplo, ellos siempre veranean en Granada. El pronombre es ellos. Siempre, si te fijas, es la palabra que intercalamos y veranean es el verbo. Vamos a ver ahora los pronombres reflexivos y recíprocos. Los pronombres reflexivos son los pronombres personales que se refieren a la misma realidad que el sujeto de la oración. Lo vemos mejor con un ejemplo. Manuel se peina todos los días. Ese se
hace referencia a la misma persona del sujeto, es decir, a Manuel. Aquí te pongo un esquema con los pronombres reflexivos y las formas que tienen. También tienen formas átonas y formas tónicas. Fíjate que las formas tónicas siempre van precedidos de preposición. Si estáis pensando en a mí, a ti, así, a nosotros, etc. Y sin embargo, los pronombres recíprocos son aquellos pronombres personales que en una oración se refieren a las mismas personas que el sujeto y que equivalen el uno al otro. Por ejemplo, Irene y Alberto se quieren mucho. Ese se es recíproco. Irene quiere a Alberto y Alberto quiere a Irene. Como se trata de dos, las formas recíprocas son plurales. Las funciones de los pronombres tanto reflexivos como recíprocos átonos son de complemento directo o de complemento indirecto. Por ejemplo, a veces canto mientras me arreglo. Ese me está haciendo función de complemento directo. Sin embargo, te has vestido antes de tiempo, ese te es un pronombre que está haciendo función de complemento indirecto. Y sin embargo, si van unidos al verbo, no desempeñan ninguna función. Me arrepiento de haber bebido tanto este viernes. El verbo es arrepentirse. El pronombre, por lo tanto, forma parte del verbo, puesto que no existe el verbo arrepentir. Ahí te pongo un esquema donde ves las funciones de complemento directo e indirecto en los pronombres átonos. En lugar de leerte toda la tabla, te voy a poner ejemplos y creo que rápidamente vas a entender por qué toda esta teoría. Por ejemplo, tu amigo me riñó. Ese me está haciendo función de complemento directo. Sin embargo, Iván se peina el pelo. El se está haciendo función de complemento indirecto. El complemento directo en este caso es el pelo. Si yo quiero sustituir el pelo por un pronombre, tendré que utilizar un pronombre que tenga la misma función que el complemento que voy a sustituir. En este caso, Iván se lo peina. Bien, pues para evitar confusiones y por lo tanto sustituir por el pronombre correcto, vamos a ver cómo reconocer las funciones de complemento directo e indirecto. Bien, recordamos, el complemento directo se sustituye por los pronombres habitualmente nos, lo, la, los y las. Por ejemplo, Marcos los echaba de menos. Bueno, pues primero, para comprobar si es un pronombre, se sustituye este los por un grupo nominal. Bueno, también vale un nombre. En el ejemplo anterior, Marcos los echaba de menos, sustituimos ese los por Marcos echaba de menos a los niños o a quien tú quieras. Tiene que ser o un grupo nominal o un nombre. El segundo paso es transformar esta frase a pasiva. Marcos echaba de menos a los niños pasaría a ser los niños son echados de menos por Marcos. Si es un complemento directo, en la pasiva pasará a ser el sujeto de la oración. Bien, pues ese ser el sujeto de la oración pasiva nos dice que es un complemento directo. Por lo tanto, el pronombre que va a sustituirlo va a ser un pronombre de complemento directo. Así que voy a sustituir ese los niños por Marcos los echaba de menos. Si el pronombre no es un complemento directo, es indirecto, la transformación a pasiva no se da. Te pongo un ejemplo. Cristina nos compró una cafetera. Cristina compró una cafetera a la familia. Lo primero que hago es sustituir ese nos por, recuerda, el grupo nominal, en este caso a la familia. ¿La familia fue comprada una cafetera por Cristina? No, esa frase no tiene sentido. Por lo tanto, ese nos no es un complemento directo, es indirecto. Bien, pues cuando vayamos a sustituir por el pronombre, tendremos que utilizar un pronombre de complemento indirecto. Cristina les compró una cafetera a ellos. En esta ocasión no podríamos utilizar un pronombre de complemento directo. ¿Cristina los compró una cafetera a ellos? No, eso es incorrecto. ¿O Cristina las compró una cafetera a ellas? No, tienes que utilizar un pronombre de complemento indirecto. Bueno, pues toda esta teoría nos servía para utilizar de forma correcta los pronombres la, las, lo, los y le, les. Los complementos directos tienen distintas formas para el masculino y para el femenino. Los complementos directos para el masculino utilizan el lo,
los, singular y plural, y para el femenino la, las, para el singular y plural. Sin embargo, el complemento indirecto tiene el mismo pronombre para los dos, le y les, le para el singular y les para el plural, masculino y femenino. A veces se producen confusiones en el empleo de estos pronombres por la necesidad de los hablantes de distinguir mediante el pronombre entre persona o cosa y entre masculino o femenino. Es lo que se llama laísmo, leísmo o loísmo. Por ejemplo, le dije que llamaría al veterinario. Aunque esta es la forma correcta, no nos permite distinguir si el destinatario del mensaje es un hombre o una mujer. Por eso, en algunos sitios, para especificar si se dijo a ella, se dice la dije que llamaría al veterinario, pero eso es incorrecto. Bien, vamos a hablar de estos fenómenos. Empezamos por el leísmo. Ya hemos visto que los pronombres le y les desempeñan la función de complemento indirecto. Pues algunas veces le y les, recuerda esto, se utilizan como pronombres de complemento directo. De ahí la confusión. Vamos a ver que la RAE solo admite este uso en persona masculino. Antes solamente se admitía en persona masculino singular. Sin embargo, el leísmo de persona con referente masculino plural es mucho menos frecuente que en singular. No obstante, como ya recoge la segunda edición impresa, también se considera válido. Te pongo un ejemplo. Vi a Marcos salir del ascensor. Para sustituirlo por un pronombre tendría que decir lo vi salir del ascensor. Sin embargo, gracias a este fenómeno llamado leísmo, puedo aceptar le vi salir del ascensor. Es masculino, persona. Vamos a ver otro ejemplo. Abrí el libro. Lo abrí. ¿Podría decir le abrí? Pues no, porque no se trata de una persona. El libro es una cosa. O en el caso de vi a María, ¿podría decir le vi? No, porque no es masculino. Tendría que decir la vi. Bien, ¿qué es el laísmo? Pues el laísmo es el uso incorrecto de la, las como complemento indirecto en todos los casos. Te pongo un ejemplo. Felicitaron a la ganadora del premio. La ganadora del premio es complemento directo. Si quiero sustituirlo por un pronombre, puedo decir la felicitaron, que es un pronombre de complemento directo. Sin embargo, a Marta le gusta mucho viajar. Ese le es un complemento indirecto. El laísmo en este caso sería decir a Marta la gusta mucho viajar. No, porque ese la está haciendo función de complemento indirecto. Estás utilizando la como complemento indirecto en lugar de le o les. Y lo mismo sucede con el loísmo. La Real Academia de la Lengua considera incorrecto el uso de lo, los como complemento indirecto, también en todos los casos. Escuché con atención a los miembros del tribunal. A los miembros del tribunal es complemento directo, por lo tanto tengo que sustituirlo por el pronombre de complemento directo. Los escuché con atención. A Hugo le dieron la enhorabuena por su esfuerzo. En este caso el le está siendo complemento indirecto. No podría decir a Hugo lo dieron la enhorabuena por su esfuerzo ni por nada. Como ves, los pronombres personales tienen mucha amiga. Vamos a ver otro tipo de pronombres. Empezamos por los demostrativos. Los demostrativos son palabras que aparecen en lugar del sustantivo o de un grupo nominal. Indican la distancia en espacio o en tiempo que hay entre los interlocutores y aquello a lo que se refieren. Por ejemplo, aquella es la ciudad en la que me gustaría vivir. Parece que la ciudad en la que le gustaría vivir está un poco lejos. Los pronombres demostrativos, al igual que los demás, nunca acompañan al sustantivo. Si hay un sustantivo con ellos, es que se trata de un determinativo. Por ejemplo, esta es mi novia. Esta, en este caso, es un pronombre, porque sustituye a un nombre, en este caso María es mi novia, o lo que quieras. Esta chica es mi novia es un determinativo, porque fíjate que esta va con chica, chica es el sustantivo. Tiene las mismas funciones que los sustantivos. En el caso de no digas eso, eso hace función de complemento directo. Como hace las mismas funciones, tendremos que utilizar los, la, las o le, les en función de lo que hemos aprendido. Por ejemplo, no lo digas.
eso era complemento directo, el pronombre que le sustituye tiene que ser complemento directo también. Aquí tienes un cuadro con todas las formas de los pronombres demostrativos, divididos por distancias, los que expresan cercanía, los que expresan una distancia media o los que expresan lejanía. Bien, quiero que te quedes con esta norma. La tilde en los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos solo pueden llevar tilde si existe la posibilidad de que se confundan con un determinativo o un demostrativo. Pero incluso así, las academias de las lenguas recomiendan prescindir de la tilde incluso en estos casos. Entonces, como norma general, quédate con que se recomienda no utilizar tilde en los pronombres demostrativos. Los indefinidos también son una clase de palabras que sustituyen a sustantivos o a grupos nominales, pero en este caso expresan cantidad de una forma imprecisa. Te pongo un ejemplo: uno, alguna, demasiado, ninguno, cualquiera, bastantes, nadie. Como otros pronombres, nunca acompañan al sustantivo. Si aparecen con un sustantivo, es que son determinativos. Los pronombres indefinidos no van precedidos por un determinativo. Fíjate en el ejemplo: algunos estudian, otros no. Tanto algunos como otros son pronombres. Fíjate que no decimos los algunos o los otros. Si lo hacen, es decir, si van precedidos por un determinativo, son determinativos sustantivados. Por ejemplo, todos mis amigos están ocupados. Los unos estudian y los otros trabajan. Tanto los unos como los otros son determinativos sustantivados, no pronombres indefinidos. Los numerales son como los anteriores, pero expresando una cantidad exacta. Por ejemplo, yo me quedo con 3. Como los otros pronombres, nunca acompañan a un sustantivo. Por ejemplo, tómate 3 cada 8 horas. Si lo hacen, no son pronombres. Por ejemplo, tómate 3 comprimidos cada 8 horas. En este caso, 3 está funcionando como un determinativo. Esto solamente es relevante a la hora de tener que sustituirlo por lo, las, los, las y le, les. Sabiendo que tómate 3 cada 8 horas, 3 es un pronombre, podrías sustituirlo por tómate los cada 8 horas. Nunca por tómate les. Los pronombres numerales pueden ir precedidos por un artículo. Por ejemplo, las 3 son muy simpáticas. El caso de los pronombres interrogativos y exclamativos es como los anteriores, sustituyen a nombres o a grupos nominales y expresan pregunta acerca de lo que se refiere el pronombre. Por ejemplo, ¿cuál es la que mejor te cae? Estas preguntas no siempre tienen que ir marcadas con interrogación. Fíjate esta intención de pregunta. Mira quién fue a hablar. Como los anteriores, para que sea pronombre, no va acompañado de un sustantivo. Si lo fuera, no sería un pronombre. Por ejemplo, ¿cuánto te ha costado? Ahí sí es un pronombre. Pero si añado cuánto dinero te ha costado, estamos hablando de un determinativo. Lo más importante que tienes que recordar de los pronombres interrogativos es que se escriben con tilde. Se trata de una tilde diacrítica, ya hemos hablado de ella, y sirve para diferenciar interrogativos de otras palabras, por ejemplo, de relativos. Te pongo un ejemplo. Me gustaría saber quién te lo dijo. ¿Quién está sustituyendo a la persona que? Eso es un pronombre interrogativo. Sin embargo, el relativo dice Marta fue quien me lo dijo. Este segundo quién no lleva tilde. Y tú me puedes decir, también está sustituyendo a la persona que. Ya, pero va con Marta, y Marta es el sustantivo. Los pronombres interrogativos llevan tilde, los relativos no. La siguiente pregunta lógica es ¿qué son los pronombres relativos, por lo tanto? Vale, pues aparecen en lugar del sustantivo de un grupo nominal. Se refieren a un elemento que se llama antecedente y que ha aparecido en el texto antes. Recuerda el ejemplo anterior de Marta. Era un relativo porque Marta iba con él. Te pongo un ejemplo. Los niños que juegan en la calle están más sanos. Ese que no tiene que llevar tilde porque es un pronombre relativo. Fíjate que se está refiriendo a los niños. Los niños es el antecedente y aparece en la misma oración. Los niños que juegan, el que se refiere a los niños, están más sanos, los que juegan en la calle. El antecedente, esto es muy importante, no siempre tiene que aparecer escrito. A veces está implícito, se sobreentiende por el contexto. Fíjate en la que viene por ahí.
No aparece el sustantivo, pero se sobreentiende en la mujer que, la chica que, la persona que. Las formas en las que aparecen los pronombres relativos son que, el que, la que, lo que, los que, las que, el cual, la cual, lo cual, los cuales, las cuales, quién, quiénes. Los pronombres relativos nunca van delante de un sustantivo y cuando tienen flexión, los pronombres relativos concuerdan en género y número con su antecedente. Por ejemplo, en la oración los compañeros con quienes viajo en el coche tienen mucha prisa, fíjate, con quienes es plural y es el relativo, va a concordar con el antecedente, que es compañeros, que también es plural. Si lo pongo en singular, el compañero con quien viajo en el coche tiene mucha prisa. También es un relativo y concuerda en singular con compañero. Desempeñan las mismas funciones que los sustantivos, ya sea sujeto, ya sea complemento directo. Así que mucho ojito con frases de este tipo. Esa gente que no le gusta el vino. La frase correcta es esa gente a la que no le gusta el vino. Al utilizar el verbo gustar es complemento indirecto y se requiere la presencia de una preposición a. Este error hablando es muy común, pero ten mucho cuidado en la lengua escrita. Con este vídeo esperamos poderte haber ayudado a identificar los problemas más comunes en la lengua hablada. Ten mucho cuidado porque estas son el tipo de preguntas que se hacen en los exámenes oficiales. Bien, pues hasta aquí el vídeo. Nos vemos en los siguientes. Adiós.